Muy buenos días, ¿cómo están todos? Me alegra que nos podamos conectar para iniciar este diplomado. Eh, con el permiso de todos, ya comencé a grabar la clase y cuando termine la clase, a través de un link, yo se las envío a todos también para que la tengan. Inicialmente, pues me quiero presentar. Mi nombre es Guillermo Amaya Ruiz. Em, yo soy ingeniero sanitario. Tengo una maestría en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional. Eh, Me he desarrollado en muchos proyectos, básicamente que tienen que ver con diseños de acueducto y alcantarillado, muchos planes maestros desde el 2002 hasta la fecha. Eh, y básicamente eh, lo que yo hago en mis clases es que lo que entrego es el conocimiento que tengo de todo lo que he podido aprender. Entonces la idea es que a través de los diplomados que dicto y de las clases que dicto también, porque también soy profesor de diseño de acueductos y alcantarillados en EAFIDI en la Universidad de Medellín desde hace muchísimos años. Eh, lo que trato de entregar es el conocimiento que tengo de esa materia, no me quedo con nada. Si, y si alguien tiene alguna duda, con todo el gusto yo estaré atento a resolverla y si la duda sobrepasa el conocimiento que tengo, pues buscaremos la solución también. Porque evidentemente no lo sabemos todo. Sabemos una gran parte de la materia, pero habrá algunas cosas que es probable que toque averiguarlas. Eh, la idea es que a través de este medio, todo el semestre anterior lo he estado dictando, todos estos diplomados y estas materias en las universidades, las he estado dictando de esta manera. Entonces, pues digamos que eh, hemos podido avanzar como en una metodología para que todos podamos ir tanto ustedes aprendiendo de lo que yo les tengo que mostrar y yo también aprendiendo de, de este tema de la virtualidad. Entonces vamos a ir mirando también cómo nos va y cómo vamos mejorando cada una de las dificultades que se nos vayan presentando en el camino. Eh, quisiera, quisiera como que también cada uno me hiciera eh, una breve eh, como introducción de quiénes son, porque aparentemente, pues como no nos vemos, pues, pero por lo menos para tener idea de con quién estamos conversando, para hacerlo como un poco más familiar, yo quisiera saber también quiénes están conectados, cómo se llaman, qué profesión tienen, qué hacen, como manera de introducción. ¿Quién comienza? Buenos días. Buenos días. Comienzo yo entonces. Soy Emanuel Quintero, Sí, señor. ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia. Tengo también una maestría en aprovechamiento de recursos hidráulicos desde la Universidad Nacional. Sí, señor. Actualmente me desempeño como ingeniero de proyectos sanitarios en Aguas del Valle, acá en la región de Coquimbo, Chile. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, en vista de que acá en la región es difícil encontrar cursos de diseño, independientemente de
la ingeniería es igual en casi todas partes. Claro. Mi experiencia acá en este país es que usted no tiene una metodología particular de una empresa sanitaria, sino que está ligado a la normatividad nacional, ¿cierto? Sí. Entonces, con base a esto, voy a desarrollarme acá, porque si bien la línea en la que actualmente me encuentro trabajando en la compañía no es de diseño, no es de, de ejecución de proyectos, pero sí es de gestión. Entonces, para ello es importante tener claro muy poquito algunos aspectos técnicos eh, de esta parte de diseño. Ok, Hernán Darío, qué bien, qué bueno tenerte por aquí. Hernán David. Hernán David, qué bueno tenerte por aquí. Bueno, Muchas gracias. Hola, hola Gladys. Buenos días, mi nombre es Gladys Arboleda, Sí, hola soy Gladys. ingeniera civil de la Universidad de Medellín, asociada de software y tengo muchas expectativas por el curso. Ah, Quiero aprender esto y ponerlo en práctica en el desarrollo de mi profesión. bueno Gladys, muchas gracias por estar en el curso también. Aquí la idea es que aprendamos bastante. ¿Quién continúa? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Marcela Gómez Arias, yo soy ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia. Soy independiente hace más o menos 4 años y pues he trabajado en muchas cosas de trámites ambientales, en temas también de diseño. Sin embargo, pues uno siempre siente la necesidad de actualizarse, de renovarse, de complementarse, de conocer la experiencia de los demás. Entonces, no, aquí las expectativas todas y las ganas. Muchas gracias. Bueno, Lina, muchas gracias a vos. Aquí vamos a hacer buenas cosas. Eh, ¿quién continúa? Manuela. O, o Santiago. Qué grupo tan tímido. efectivamente, estoy asombrado. Mi nombre es Santiago García, Hola Santiago. soy ingeniero civil de la Universidad de Medellín. En este momento pues no me encuentro trabajando, pero igual aquí dándole con ganas de aprender algo nuevo. Bueno, Santiago, qué bien. Qué bien, Santiago. Aquí vamos a aprender bastantes cosas. Sí, señor. ¿Quién continúa? ¿Quién sigue? Manuela, que también iba a ingresar a conversar. O Miguel, Norman, que hacen falta. Bueno,
Sí, Manuela. Bueno, entonces, Edwin que no tiene micrófono, nos dice a través del chat que él es tecnólogo en obras civiles de la Universidad del Chocó, también ingeniero civil egresado de la Universidad Cooperativa, especialista en diseño vial y ingeniería de pavimentos, y estudiante de especialización en gerencia de proyecto en ESUMER, y también está acompañándonos aquí en este diplomado, con muchas ganas de aprender. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es John Aristizábal, soy estudiante de Ingeniería Civil de nuevo semestre, tecnólogo en Construcciones Civil, trabajo en la empresa de servicios públicos del municipio del Santuario y siempre me ha interesado mucho esta rama de la ingeniería civil. Ok, John, muy bien. Excelente. Muy bueno tenerte por aquí. Bueno, Muchas gracias. entonces, para que demos inicio todos, ¿quién, quién más quiere hablar? Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Norman Vélez. Sí, Yo soy el secretario de Planeación del municipio de Bogotá. ok. En este momento soy ingeniero civil y ¿sí me escuchan bien? Sí, lo estoy escuchando muy bien. Soy ingeniero civil del Poli y me interesó mucho este curso para retroalimentar muchos conocimientos porque en este momento el municipio de Bogotá tiene un índice de necesidades básicas insatisfechas demasiado alto en el tema de agua potable y alcantarillado. Entonces, se le apunta a 4 proyectos muy grandes, 4 proyectos a 4 diseños y construcciones de acueductos alcantarillados de corregimientos en la zona urbana y en la zona rural. Entonces, me parece pues, muy interesante este curso para poder hacerle una supervisión adecuada a estos proyectos. Bueno, Norman, qué bien, Norman, aquí que puedas aprender bastante y reafirmar los conocimientos que ya tienes también previos y que los puedas aplicar en esa región que tanto lo necesita. ¿Me falta alguien más? Bueno, entonces si no nos falta más nada, entonces yo acabé de compartir mi pantalla. Eh, digamos que el procedimiento que vamos a emplear es que yo tengo diferentes presentaciones de todos los temas que vamos a ver. Y la idea es que yo les voy a ir presentando mi pantalla. Yo les comparto mi pantalla y ahí la van teniendo. El otro procedimiento también es que yo les enviaré también todas estas presentaciones a ustedes para que las tengan. A través de las presentaciones, ahí hay algún tipo de teoría, hay algún tipo de procedimientos. Y también por aquí, están viendo todos el tablero. Yo tengo un tablerito electrónico. Yo tengo un tablerito electrónico. Nos dice Miguel que tiene un inconveniente con el micrófono. Miguel es Miguel Suárez, él es ingeniero ambiental egresado del Colegio Mayor de Antioquia y también nos está acompañando aquí. Entonces, como les iba diciendo, yo tengo un tablerito electrónico en el que vamos a ir realizando los cálculos que sean necesarios.
Cuando vayamos realizando los cálculos, pues hay que tener algo de paciencia porque como es un tablero electrónico no fluye de la misma manera como fluye en el tablero, pero ahí nos vamos defendiendo con eso. Lo ideal es que vayamos entendiendo cuál va a ser el procedimiento de cada uno de los cálculos que vayamos realizando, sobre todo en las estructuras que tienen que ver con la bocatoma y el desarenador, que son bastantes cálculos los que hay que desarrollar y que es un procedimiento muy numérico en el que se utilizan diferentes fórmulas para poder determinar cada una de las dimensiones de la estructura. Bueno, entonces, como les iba diciendo, el procedimiento de trabajo es que de manera inicial nosotros nos vamos a encontrar durante un tiempo, vamos a encontrarnos en las clases sábados, martes y jueves. Los sábados, pues a esta hora de 9 a 12, y los martes y los jueves de 6 a 9 de la noche. Es correcto. Esa es la idea, que nos encontremos en ese tiempo. Voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a ver durante todo el curso. Es un curso siempre extenso, en el que nos vamos a tener con mucho cuidado en ciertas áreas, ¿sí? Y lo primero es que, hablando del sistema de acueducto, vamos a empezar a hablar de definición de parámetros de diseño, apoyados en la resolución 0330 de junio de 2017, para Hernán David, que está en Chile. Este curso lo vamos a orientar pues a la normatividad colombiana, ¿cierto? Pero así como la normatividad colombiana tiene unos límites en algunos factores, yo me imagino que la normatividad allá en Chile pues tendrá unos parámetros, digamos que de pronto no los mismos, pero sí algunas cosas similares a las cuales se puede asemejar cuando se toman decisiones con respecto a algunos parámetros. Sí, y entonces también podemos ir compartiendo esa información y mirando si de pronto vos en algún momento tenés alguna duda con respecto a algún parámetro, poder también solucionar. Luego vamos a hablar de los estudios y cálculo de la población futura y el consumo de agua, ¿sí? Entonces, en este aparte, pues entonces vamos a hablar de cuáles son los métodos que se utilizan para poder proyectar la población, qué inconvenientes se presentan, qué tenemos que tener en cuenta. Vamos a realizar la proyección de la población utilizando las metodologías que así requiere y que están contenidas dentro de la norma a la cual nosotros nos tenemos que fijar. Vamos a hablar de los muestreos y las características físico-químicas y organolépticas, todo basado obviamente en la normatividad vigente que nosotros tenemos. Luego hablamos entonces de las fuentes de abastecimiento y en ese caso pues tenemos que hablar las diferentes formas en las cuales se encuentra el agua y que a partir de ello nosotros vamos a utilizar uno u otro método para poder aprovechar el agua, como les dije, dependiendo del estado en el que se encuentre. Hombre, si está como agua superficial, si está como un sistema en embalses, si está en el mar, si está como agua subterránea. Y en este caso, pues les voy a mostrar un estudio que se hizo en el cual se pudo como analizar de manera bastante profunda lo que se hizo en el proyecto, teniendo dos alternativas de captación de agua, agua superficial y agua subterránea, y cuáles fueron las diferentes, digamos, características que se tuvieron en cuenta para poder tomar la decisión. Si en algún momento tienen alguna pregunta, me
me dicen, me van preguntando, no se queden con nada. Si es el caso, me interrumpen cuando yo esté hablando, yo no tengo inconveniente. O si el que prefiera me escribe por el chat, yo estoy pendiente. Luego vamos a hablar sobre las estructuras de sedimentación y básicamente vamos a hablar de los desarenadores. Sí, básicamente vamos a hablar del sistema de desarenado. Bueno, me faltó. Cuando hablamos de las fuentes de abastecimiento, entonces hablamos de la fuente de abastecimiento, de dónde vamos a tomar el agua y vamos a hablar de las estructuras que utilizamos para poder captar esa agua. Entonces, dependiendo de dónde vayamos a sacar el agua, entonces vamos a utilizar cierto tipo de captaciones. Entonces, pues si tenemos una quebrada o una agua superficial, entonces ubicaremos una estructura emplazada dentro de la quebrada para poder entonces aprovechar el agua. Ya si tenemos agua subterránea, entonces pues tendremos que perforar o hacer un pozo profundo para poder sacar el agua. Un sistema de bombeo tipo barcazas en sistemas de embalses o torres de captación. Vamos a ver entonces cada una de esas estructuras que necesitamos dimensionar para poder captar el agua. Entonces, como les decía, hablamos luego de las estructuras de sedimentación, lo que son los desarenadores, que básicamente lo que hacen es que, como su nombre lo dice, remueven arenas, ¿sí? Y vamos a hablar ahí de las diferentes zonas del sistema de desarenado, zona de entrada, la zona de sedimentación, la zona de salida, la zona de lodos, y cómo dimensionamos cada una de esas estructuras. Ahí nos detenemos en detalle, hacemos el diseño en detalle del desarenador, miramos el perfil hidráulico, lo mismo que en la bocatoma, miramos en detalle el diseño de la estructura de captación, de la rejilla, del vertedero central, del vertedero de aguas máximas, de la caja de derivación, del canal de derivación. Después de ver entonces lo que es la captación y el desarenador, pasamos a las aducciones y conducciones. Entonces ya sabemos que las aducciones y conducciones entonces son básicamente tuberías que transportan agua de un lugar a otro. Llamamos aducción a lo que transporta agua cruda y llamamos conducción a lo que transporta, digamos, agua potable, pero lo transporta de un lugar a otro. Y dentro de esos dos sistemas, teóricamente no podríamos distribuir agua a ningún usuario, solamente transportar el agua, en este caso de la aducción del desarenador a la planta de agua potable, y en el caso de la conducción pues irá desde la planta al tanque y desde el tanque a la red de distribución. Después hablamos del sistema de potabilización, ¿sí? Y es lo que tiene que ver con todas las estructuras que nosotros utilizamos para tratar el agua, ¿sí? Entonces hablamos de el sistema de entrada, del canal de entrada, hablamos de en un sistema de tratamiento convencional, entonces hablaríamos de los floculadores, tipos de floculadores que nosotros tenemos. Después hablamos del sistema de sedimentación de alta tasa. Hablamos de los filtros, cómo se lavan los filtros, cómo filtra el agua, cuáles son los mecanismos que allí se presentan. Y finalmente hablamos de la desinfección. Entonces vamos a pasar por cada una de las etapas del sistema de tratamiento. ¿Y qué tipo de sistemas de tratamiento tenemos? Hacemos énfasis en el sistema convencional, lo que llamamos aquí convencional, que son los que tiene las 5 unidades de las que estábamos hablando. Tiene coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Ese sería un sistema convencional. Pero también podemos hablar que esos sistemas convencionales pueden ser en otro tipo de materiales.
Y entonces hablamos de sistemas convencionales en otro tipo de materiales, o lo que la gente llama a veces sistemas compactos. Pero yo hablo de sistemas compactos, son los que tienen esas unidades de tratamiento, pero simplemente por el caudal que tienen, que es muy bajito, quedan, digamos que contenidos en unidades más pequeñas. Habrán otros sistemas que yo personalmente le llamo caja negra, que son esos sistemas que simplemente uno no sabe qué tienen por dentro, ¿sí? Que son fabricados por ciertas empresas y que tienen, digamos, unas condiciones internas de tratamiento que las sabe solamente el proveedor. Eso ya se sale de lo que es la convencionalidad. Y son aquellos sistemas que si nosotros los usamos, pues quedamos, digamos que a merced de quien nos realizó o no es el proveedor de ese sistema, a que siempre nos esté como prestando la asesoría de cada inconveniente que se nos presente en este sistema de tratamiento. Mientras que un sistema convencional, pues básicamente todos los que saben de tratamiento de agua podrían intervenir en el sistema porque simplemente se ve qué es lo que está haciendo el sistema. Después pasamos a los tanques de almacenamiento y allí entramos al cálculo del tanque de almacenamiento, cómo se calcula, entramos a ver la teoría del tanque de almacenamiento, cuál es la manera en la que nosotros determinamos el volumen, cuáles son las partes que tiene el tanque de almacenamiento, ¿sí? Cuáles son todas esas cantidades de accesorios que tenemos que tener en cuenta cuando los dimensionamos, cómo dimensionamos el almacenamiento como tal, cómo lo dimensionamos si va a regular las diferentes condiciones de funcionamiento que tiene un tanque de almacenamiento, que no solamente se diseña para almacenar, sino que también se diseña para aquellas partes en las que hay déficit de cobertura o de presión. Y para cada uno de esas condiciones, pues hay que tener claridad bajo qué condición se utiliza. Después entramos en la red de distribución, los equipos de bombeo y las instalaciones hidráulicas, y entonces ahí hablamos de qué tipo de redes como redes de distribución tenemos, la red matriz, la red secundaria, la red terciaria, del sistema de bombeo, que cuando necesitamos realizar sistemas de bombeo, y las instalaciones hidráulicas que se requieren en este ítem, ¿cierto? Los tipos de accesorios que podemos utilizar, cómo se hacen las conexiones, cómo se conecta a la vivienda y cómo hacemos, digamos que, detección de fugas y optimización en el funcionamiento de las redes de acueducto. Hacia dónde tenemos que ir en ese campo. Yo pienso que en la rama en la que nosotros nos movemos, en lo que tiene que ver con el acueducto y el alcantarillado, nos hemos ido quedando haciendo lo mismo durante muchos años y la tecnología va avanzando, ya hemos ido avanzando en muchas cosas, que yo creo que es tiempo de que vayamos aplicando otro tipo de accesorios y conocimientos para que los sistemas puedan mejorar y podamos tener más información cada día. Yo soy un convencido que todas las decisiones que se empiecen a tomar o que se están empezando a tomar desde hace un tiempo atrás, todas se tienen que basar en información. Y si nosotros no tenemos información real bajo la cual poder tomar las decisiones, va a ser grave. Entonces yo creo que una falencia que han tenido todos los sistemas de acueducto y alcantarillado es la falta de información. Y cuando yo hablo de la falta de información son caudales, presiones, mediciones en el consumo de cada uno de los suscriptores, mediciones en cuánta cantidad de agua realmente está entrando a la planta, cuánta cantidad de agua realmente sale del sistema de tratamiento, cuánta cantidad de agua captamos. Nosotros, muy poquitas empresas hacen balance de esa cantidad de agua y eso es la que esa información es la que nos lleva a nosotros a poder
poder controlar, poder saber realmente cuánto estamos midiendo, cuánto estamos consumiendo, cuánto estamos midiendo y realmente en dónde están los problemas del sistema de acueducto. Nosotros hemos notado que siempre que un sistema de acueducto, que a la gente no le llega agua, lo primero que siempre se piensa es que hace falta más agua, es que hace falta más quebradas para que entregue más agua y nunca nos ponemos a pensar, bueno, realmente estamos consumiendo la cantidad de agua que debemos consumir, consumimos demasiado y puede que por esa razón de consumir demasiado es por la que le falte agua a otras zonas. Entonces, pero ese análisis, digamos, lo hacemos es cuando podemos medir, podemos saber a ciencia cierta en dónde está el déficit. Es que tenemos muchas pérdidas, entonces primero regulemos las pérdidas y entonces así después empecemos a pensar en que necesitamos una infraestructura más grande. Cuando hablo de infraestructura más grande es más caudal. Y allí entra el tema de PANET. Entonces allí en el tema de PANET, todos sabemos que PANET es un software a través del cual se modela la red de distribución y cualquier red que vaya a transportar fluidos se puede simular en EPANET. EPANET es un programa de código abierto, es decir, que cualquiera de nosotros si sabe programación bajo el lenguaje en el que está escrito EPANET podría hacer modificaciones en el lenguaje de programación que tiene EPANET. Es un programa de código abierto, el cual utiliza las ecuaciones de la hidráulica para poder desarrollar, digamos, el modelo. Y ahí están los 8 temas que vamos a ver. Yo paso a paso les voy a decir cómo se realiza el montaje de la red en EPANET. Yo tengo una metodología con la que trabajo y es que inicialmente yo digo que montamos la red yo le llamo el método a pezuña, es decir, dedo a dedo, nodo a nodo, tramo a tramo, metiendo la información punto a punto. Y alguien se pregunta, pero hay otra manera, porque así cuando la red es muy grande pues se demora mucho y alguien me pregunta, hombre, pero cuando es tan grande se puede montar de una manera más rápida. Sí, sí se puede hacer, se puede montar de una manera más rápida. Pero yo creo que primero debemos conocer cómo lo hacemos de la manera, digamos, más sencilla y a medida que vamos evolucionando en la carga de la información, que nos vamos ambientando con el programa, podemos ir avanzando en otra metodología a través de la cual se ingresa la información más rápida en EPANET para llegar al modelo. Entonces esas clases de EPANET, yo con anterioridad les voy a decir en dónde van, descargan el software, qué software instalan. Tenemos que tener AutoCAD. Tenemos que tener AutoCAD para poder trabajar en el modelo porque hacemos una interacción con AutoCAD para poder sacar la información de la red, para poder cargar luego la información al modelo. Tenemos que tener Excel porque ahí hacemos también algunos trabajos que se requieren. Pero paso a paso yo les voy a ir diciendo cómo montamos la red. Comenzamos con una red sencilla y luego duplicamos digamos, el trabajo. Y finalmente yo les digo cómo se hace el montaje de una red compleja en donde utilizamos otro tipo de herramientas para que el cargue de la información sea más rápido. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a quedar un rato hablando de EPANET. Cuando terminamos de hablar de EPANET, hasta ese tema, llegamos con todo lo que tiene que ver con el sistema de acueducto y pasamos a hablar del sistema de alcantarillado.
Entonces ahí hacemos un repaso de las diferentes etapas del proyecto enfocado con la guía de diseño de redes que tiene EPM. En acueducto también vamos a hablar de, la red, de los criterios de diseño que tienen Empresas Públicas de Medellín, que son diferentes a lo que tiene el RAS. Y entonces ahí hablamos de la introducción de los alcantarillados, cuál es la información mínima necesaria y los criterios de diseño, la información del sistema que vamos a diseñar, qué tipo de sistema diseñamos. Dentro del sistema de alcantarillado convencional nosotros tenemos 3 tipos de sistemas que son lo que llamamos sanitario, el pluvial y un sistema combinado. Entonces vamos a hablar de cada uno de esos sistemas, cómo hacemos la elección de cuándo utilizar uno u otro sistema. Vamos a hablar de cómo calculamos el caudal de aguas residuales, cómo calculamos el caudal de aguas lluvias. Entramos entonces en el diseño, de la red. Entramos en el diseño de la red. Entramos entonces en el diseño de la red basado pues en los criterios hidráulicos y vamos a trabajar el diseño de la red en una hoja de Excel inicialmente. Cargamos la información y después, por último, pasamos al modelo de las redes en EPASWIN. Y EPASWIN es otro software así como EPANET, digamos que desarrollado por la misma gente, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos desarrolló EPANET y se desarrolló EPASWIN. En este caso en alcantarillado vamos a trabajar con EPASWIN, vamos a trabajar el modelo apoyados en la hoja de Excel, cargamos la información y miramos entonces al interior de EPASWIN cuáles son las diferentes características que nos hacen llevar al por qué utilizamos EPASWIN. Vamos a estar correlacionando el modelo con la norma de Empresas Públicas de Medellín. En estos momentos, EPM, si usted le entrega un diseño a EPM, le tenés que entregar sí o sí el modelo montado en EPASWIN. Ellos te lo van a exigir. Entonces, yo les voy a mostrar la manera en la que trabajando con la hoja de Excel podemos hacer la migración a EPASWIN también y podemos verificar las diferentes condiciones que se presentan en el modelo estando en EPASWIN. Entonces, digamos que ahí a grosso modo pasamos por todos los temas que vamos a hablar. Como les digo, es un tema extenso que vamos a tratar de abordar durante todo este tiempo. ¿Tiene alguien alguna pregunta que realizar? ¿Está clara la situación? Buen día, para mí sí. Ok, muchas gracias. Entonces, pasando en materia, ya para que empecemos a trabajar. Entonces, voy a hacer un breve repaso de lo que es un sistema de acueducto. Vamos a empezar por el tema de acueductos, entonces vamos a empezar a hablar de todos los componentes del sistema de acueducto. Entonces siempre a la vieja usanza, cuando uno le hablaban de sistema de acueducto, lo primero que se le venía a uno a la mente eran estructuras. Estructura de captación, el desalinador, la planta, las redes. De un tiempo para acá,
entonces ya el sistema de acueducto no solamente son las estructuras como tal. De un tiempo para acá ya empezamos a hablar de que el sistema de acueducto es todo un sistema en el que está involucrado, digamos, inclusive el mismo ciclo hidrológico del agua. Sí, porque ya dentro del sistema de acueducto hemos involucrado las fuentes de abastecimiento. Y ese esquema que tenemos ahí en pantalla es un esquema general de cómo funciona el sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá. Entonces, en Bogotá tenemos 3 sistemas de captación. Tenemos 3 sistemas de captación. Tenemos el sistema de Tibito, tenemos el sistema de Chingaza y tenemos el sistema de la regadera. Entonces uno dice, hombre, es que en estas ciudades tan grandes, como Bogotá, como Medellín, no podemos hacer captación a filo de agua. Entonces me voy a ir aquí al tablero y vamos a hablar de Medellín también. Entonces, si esto que tenemos aquí arriba es el oriente, este es el sur, este es el occidente, este es el norte de nuestro valle, de aquí en Medellín. Entonces nosotros, ¿cuál que va a pintar el río? Este es el río Medellín. Y nosotros nos encontramos que por aquí, por este lado, allá arriba, hacia el oriente, tenemos un primer embalse que se llama La Fe. Y que por acá, por este otro lado, tenemos otro embalse que se llama Piedras Blancas. Y que por acá tenemos otro embalse que se llama Río Grande. Entonces, ¿cómo funcionó eso? Pues en algún momento, pues hace muchísimos años, se dieron cuenta quienes planean el crecimiento de población de Medellín, que estoy pintando de alguna manera lo que son las calles y carreras de Medellín. En algún momento, quienes se encargaron de la planificación y aquellos visualizadores de lo que iba a ser Medellín, pensaron en la fe como un sistema de abastecimiento. Se dieron cuenta que Medellín estaba creciendo tanto que a trabajar a filo de agua como se trabajaba antes de la quebrada Santa Elena con una boca toma que quedaba subiendo lo que hoy es la vía que va para Santa Elena. Ahí estaba ubicada la boca toma que trabajaba a filo de agua. Cuando yo llamo a filo de agua es simplemente una estructura que tiene una rejilla y que la cantidad de agua que produce la quebrada tiene que ser capaz de aportar la cantidad de agua que necesita la población. Entonces llega un momento en que eso ya no es suficiente. Medellín está creciendo de una manera tan grande que se necesitan estos sistemas de embalsamiento, de regulación de agua. Es decir, son unos sistemas que
que si nosotros hacemos un balance de la cantidad de agua que nos consumimos y la cantidad de agua que se produce, digamos, a través de la naturaleza, entonces esta línea, vamos a ver si la puedo poner de otro colorcito. Sí, yo creo que sí. Bueno, no. Esta línea curveada lo que nos está mostrando es la manera en la naturaleza cómo nos entrega el agua. Y la línea, digamos, recta es la manera en la que nosotros nos tomamos el agua, ¿cierto? Nosotros como tenemos un consumo, digamos, muy homogéneo, podemos decir que el consumo de nosotros es proyectado como una línea recta. Pero la naturaleza, como tiene su ciclo de lluvias, entonces va a haber un momento en que nuestro consumo es tan grande, crecimos tanto que nuestro consumo es tan grande que ya no podemos estar atendiendo la población a través del caudal a filo de agua, porque va a haber momentos en que nosotros vamos a necesitar tanta agua que a filo de agua la quebrada no va a ser capaz de entregarnos el agua que necesitamos. Entonces por eso se toma la decisión de construir un embalse, que un embalse lo que hace es que regula y almacena la cantidad de agua que necesitamos cuando vamos a tener los déficits. Entonces, de esa forma fue que aquí en Medellín primero se pensó en la fe, luego se pensó en piedras blancas y si quienes conocen, y si no, la fe fue creado, el embalse de la fe fue creado única y exclusivamente con un solo propósito. Y el propósito de la fe fue abastecimiento de agua. Y de la fe se entrega agua a la planta de la Yurá. Pero la fe no solamente embalsa lo que viene del río Pantanillo, la fe embalsa realmente un trasvase que viene del río Güey, que es un bombeo que tiene PM, quien va hacia Abejorral, yendo hacia Abejorral, podrá ver en el sentido de la ceja hacia Abejorral a mano de derecha, uno ve la impulsión de ese trasvase que lleva agua desde el río Güey al río Pantanillo. Entonces realmente el embalse de la Fe se abastece de esas dos quebradas, de esos dos ríos, del trasvase del río Güey y del agua que se produce en el río Pantanillo. Entonces, el embalse de la Fe fue creado únicamente para abastecimiento. Y lo mismo pasó con Piedras Blancas. El embalse de Piedras Blancas también fue creado únicamente para abastecimiento. O sea, tiene un solo propósito, es dotar de una cantidad de agua dotar de una cantidad de agua al sistema de acueducto. Entonces, llega un momento en que se vislumbra que el crecimiento de Medellín va a ser tan grande que esos dos embalses no son capaces de garantizar la cantidad de agua que requiere Medellín. Entonces se hace una planificación y se decide que hay que construir un embalse. Y el otro embalse que se construyó es el embalse de Río Grande y es un embalse supremamente grande en relación a Piedras Blancas y La Fe. Y entonces, para terminar digamos, de armar todo el sistema, yo voy a poner por aquí que de La Fe entregamos a La Yurá. Y que de Piedras Blancas entregamos a
la planta de Villahermosa. Y de Río Grande entregamos a Manantiales. Manantiales es una planta supremamente grande que nos alcanza a tratar más de 4.5 metros cúbicos por segundo, pero entonces para poder abastecer esa planta necesitamos un embalse que alcance a darnos esa cantidad de agua. Y es ahí cuando se construye Río Grande, pero Río Grande no solamente fue construido con un solo propósito, Río Grande fue construido con doble propósito. Obviamente el principal era abastecimiento de agua y el otro propósito de Río Grande es generar energía. Entonces a través de Río Grande se genera energía a través de Tasajera. Pero lo que yo quiero mostrar es la manera en la que Medellín va creciendo y van desarrollándose cierto tipo de proyectos para poder garantizar el abastecimiento que se requiere. Entonces ese es el esquema general de abastecimiento de Medellín y que luego de cada una de las plantas se transporta a ciertos tanques. Entonces si ustedes se ponen a ver, todas las plantas de tratamiento en Medellín están tiradas hacia el oriente. En el occidente no hay sistemas de tratamiento. Todos los sistemas de tratamiento de Medellín están tirados en el oriente. Y desde ese lado, entonces ahí sí se atraviesan conducciones a diferentes tanques de almacenamiento para luego poder abastecer toda la zona. Entonces, si ustedes se ponen a observar hacia el lado de occidente, nosotros tenemos varios tanques de almacenamiento, todos abastecidos desde los sistemas de tratamiento que están ubicados en la zona oriental. Entonces esas son conducciones que llenan esos tanques. Y en algunos tanques tenemos algunos rebombeos. Porque aquí en Medellín también ocurrió lo siguiente. Llegó un momento en que EPM llegó y dijo, ah, sí señor, ustedes solamente, yo les voy a entregar agua hasta una cota determinada. Y EPM no entregaba más agua a partir de una cota, pero se dio cuenta que el crecimiento de Medellín fue tan grande que empezó a tomar decisiones con respecto a, bueno, entonces me va a tocar subir la cota y tocó empezar a hacer rebombeos para poder atender toda esa población que empezó a crecer por encima de la cota de suministro que ya se había establecido. Y tanto es que en estos momentos ya EPM tiene proyectos de gran envergadura para poder construir tanques en las cotas más altas. Entonces en el sector donde está el Metrocable de San Javier, en la zona más alta, eso se llama La Loma. Ahí en La Loma EPM ya proyectó un tanque de almacenamiento y es el lugar más alto que tiene Medellín en ese punto para abastecer. Y hay que atenderlo a través de un rebombeo que se hace desde uno de los tanques que están ubicados ahí en Pajarito. Entonces, ¿qué le tocó hacer a EPM? Empezar a modificar las cotas con las cuales iba a atender. Entonces, así se empieza a proyectar, digamos, el sistema. Entonces, volviendo al esquema que teníamos de Bogotá, funciona de la misma manera. Tenemos 3 embalses bien grandes, que son los que aportan cada uno de esos embalses agua a cada una de las plantas. Entonces, del sistema de Tivitoc se alimenta la planta de Tivitoc. Del sistema de Chingaza se abastece la planta Biesner y del sistema de la regadera se alimenta las plantas del Dorado y la Laguna.
Y entonces ya ahí a partir de eso se empieza a distribuir el agua en diferentes tanques de almacenamiento que están, digamos, establecidos, y luego a partir de eso se distribuye el agua en las redes matrices y en las redes secundarias y redes terciarias del sistema. Entonces lo mismo se hace aquí en Medellín, tenemos 3 tanques de almacenamiento, tenemos 3 sistemas de tratamiento de agua, y de esos sistemas de tratamiento de agua se abastecen los tanques de almacenamiento que finalmente entonces luego entregan el agua, a la red de distribución a través de redes matrices y a través de redes secundarias y terciarias. Entonces así nos llega el agua a cada uno de los usuarios. Entonces, a manera general, ese es el esquema del sistema de acueducto hasta cuando a nosotros los usuarios nos llegue el agua. Entonces tenemos que los componentes del sistema de acueducto son la fuente de abastecimiento. Ya no podemos sacar la fuente de abastecimiento del sistema. La fuente de abastecimiento hace parte de nuestro sistema de acueducto. Después tenemos la boca toma o captación. Después tenemos la aducción, el desarenador, la planta de tratamiento de agua potable, la conducción, el tanque de almacenamiento y las redes de distribución. Entonces, como sistemas de tratamiento como sistemas de fuentes de abastecimiento, entonces podemos tener, digamos, fuentes superficiales, podemos tener fuentes de agua subterránea, podemos tener otro tipo de fuentes como el mar, ¿sí? Lo que no podemos perder de vista es lo que nos dice la presentación, en donde dice que la cuenca se ha utilizado como una unidad de planeación y de manejo de los recursos naturales, principalmente el agua. Es decir, lo que nos está diciendo es que la cuenca es un órgano, un sistema de interacción del agua en cada una de sus etapas. Sí, no solamente la cuenca tiene que ver con el agua superficial, sino con la interacción que el agua tiene dentro de todo el ciclo que tiene que producirse para que podamos tener agua. Entonces el agua cae como forma de lluvia, se evapora, vamos a tener una cantidad de agua que va a ser una escorrentía superficial, vamos a tener una cantidad de agua que se va a producir como escorrentía subsuperficial, luego vamos a tener una cantidad de agua que va a irse a niveles un poco más profundos, entonces tenemos la escorrentía que se va hasta a abastecer, digamos, el caudal base de los sistemas y que recarga los acuíferos. Habrá una que viaja de manera muy larga y termina abasteciendo acuíferos de larga extensión. Y tendremos entonces alguna cantidad de agua que se evapora, vuelve y llega a las nubes otra vez y vuelve y se produce otra vez en forma de lluvia. Entonces lo que quiero mostrar es que realmente la fuente de abastecimiento es un sistema de interacción continuo. Es un sistema de interacción continuo en donde no solamente entonces está involucrado el agua, sino todos los actores que están presentes dentro de la cuenca. Dentro de eso está entonces la naturaleza, la cobertura, lo que hacemos nosotros como la modificación antrópica dentro de las cuencas y qué va ocurriendo a medida que nosotros vamos haciendo las modificaciones. Entonces, la cuenca realmente hay que verla, es como ese sistema en el que nosotros tenemos que planear y manejar todo el recurso para que lo podamos seguir teniendo presente y podamos seguir utilizándolo. Entonces vamos y hablamos entonces de la captación, y la captación entonces es la estructura, obviamente, que utilizamos para poder captar o aprovechar la cantidad de agua de la quebrada.
Y como ya les dije, podemos tener diferentes tipos de captación dependiendo de cuál sea el tipo de sistema sobre el cual vamos a captar el agua. Bien sea una fuente superficial, bien sea una fuente superficial, bien sea agua subterránea, bien sea agua a través de un embalse, y eso nos va a determinar cuál es el tipo de obras que nosotros vamos a tener que diseñar para poder aprovechar el agua. ¿Por qué hacemos una captación de fondo central? ¿Por qué hacemos una captación lateral? ¿En qué momento? Entonces, cada una de esas consideraciones nos va a llevar a que podamos definir cuál es el sistema que vamos a tener. Lo cierto es que dentro de la captación que tengamos, vamos a tener que ubicar cierto tipo de estructuras que son las que nos van a garantizar que podamos aprovechar el agua, transportarla, medirla. Vamos a tener una rejilla. Va a ser importante lo que es la caja de derivación, porque en la caja de derivación es donde vamos, como su nombre lo dice, a derivar el caudal que nosotros verdaderamente requerimos y a regresar a la quebrada el que no necesitamos. Entonces es un tema bien interesante porque nosotros siempre terminamos captando o aprovechando más agua de la que realmente nos han concesionado. Y ya hay algunos sistemas en donde se han empezado a utilizar mediciones de caudal sobre las quebradas que me puedan garantizar que en todo momento yo pueda tener el caudal que me ha otorgado la concesión de agua. Y ese es un trabajo que las corporaciones van a tener que ir haciendo mucho más fuertemente para poder hacer el control. Después tenemos entonces la aducción. Y como yo les había dicho, la aducción es ese componente del sistema de acueducto a través del cual nosotros vamos a transportar, ojo, agua cruda. Y esa es la gran diferencia que tiene la aducción de la conducción. Es que aquí estamos transportando esa agua cruda, o sea, agua que no hemos tratado. Y esa agua cruda puede estar transportándose desde la caja de derivación hasta el desarenador. Y ya sabemos qué puede pasar, qué podemos transportar en ese caso. No solamente estamos transportando agua, vamos a transportar cierta cantidad de materiales que van a estar presentes en el agua y que eso nos lleva a tener cierto tipo de cuidados en lo que es el mantenimiento que le hacemos a las estructuras. Qué pena, yo quiero hacer un paréntesis. Se me había pasado. Pues en algún momento tendremos que hacer un break para que todos descansemos. No sé si el break lo hacemos, no sé, 15 minuticos, 20 minuticos a mitad de la clase, o nos vamos desde 2 horas y media corridas y paramos a las 2 horas y media. No sé ustedes qué piensan. Entonces nos vamos derecho desde las 10 hasta las 11:30. Y así hacemos toda la sesión, todas las sesiones. Obviamente, si nos vamos alargando un poquito, nos alargamos un poquito, eso no es problema. Entonces, lo ideal es que podamos cubrir todo el tema completo. Entonces, nos vamos desde las
9 hasta las 11:30, 11:40, hasta cuando ya tengamos el tema barrido. Entonces, siguiendo con la aducción, vamos a hablar que en la aducción vamos a tener algunos, digamos, manejos diferentes a lo que es la conducción, porque obviamente en la aducción vamos a transportar básicamente arenas, en algunos casos hasta piedras, palos. Entonces, algún tipo de material que nos va a estar, digamos que, teniendo pendiente de poder hacer cierto tipo de mantenimientos a ese tramo. Por eso, la recomendación, es que la boca toma y el desarenador estén lo más cerca posible, de tal manera que ese tramo al cual se necesita hacer mantenimiento constante sea muy cortico, en donde se pueda. Hay veces que no se puede, pero digamos que la recomendación es esa, tratar que tengamos tramos cortos, entre boca toma y desarenador. El otro tramo de la aducción es aquello que entonces lleva el agua desde el desarenador hasta la planta de agua potable. Y en este caso, pues, en teoría, es agua cruda, pero esta agua cruda tiene, digamos, este transporte tiene menos cantidad de problemas que el de la boca toma y el desarenador, porque en teoría en el desarenador se ha quedado removida gran cantidad de material que nos podría realizar cierto tipo de obstrucción, más sin embargo estamos transportando agua cruda. Y entonces aquí también vamos a tener que ubicar cierto tipo de, digamos, accesorios y estructuras que nos permitan realizar un mantenimiento adecuado. ¿Sí? Entonces básicamente vamos a tener que instalar válvulas de purgas y dependiendo de las condiciones podríamos tener otro tipo de accesorios. Entonces, después del sistema de acueducto, del sistema de aducción, vamos a tener el desarenador. Entonces, el desarenador, pues sabemos es la estructura en la cual nosotros vamos a remover básicamente arenas. Y el desarenador entonces va a tener una estructura de entrada, la estructura de vamos a tener la estructura de la zona de sedimentación, vamos a tener la zona de lodos, vamos a tener la zona de salida. Entonces, y vamos a tener algún tipo de accesorio ya contenido dentro del desarenador que nos va a permitir que dentro del desarenador se desarrollen las condiciones que nosotros necesitamos que se desarrollen dentro del desarenador. Entonces vamos a tener la pantalla deflectora, que es la que nos permite que tengamos líneas de corrientes definidas, que es la que nos permite que podamos tener el flujo que nosotros necesitamos que se produzca en el desarenador. Vamos a tener la pantalla deflectora es la pantalla deflectora que tiene orificios que se ve aquí al fondo de la imagen, pero también vamos a tener otra pantalla que pues no se alcanza a ver aquí en la foto, pero que está aquí abajito, que es la pantalla deflectora que permite que ningún material flotante que quede en la superficie pase a la zona de salida. Porque si pasa algún material flotante que pase a la zona de salida, pues en la tubería que conduce el agua del desarenador hasta la planta de agua potable, pues vamos a tener algún tipo de obstrucción. Entonces ese material flotante se va a quedar retenida en ese bafle. Ya con más detalle lo vamos a ver cuando hablemos del desarenador. Pero básicamente eso es lo que permite que se haga en el bafle que hay en la zona de salida. Y ya en la zona de salida pues hay un vertedero que permite que se haga la medición del caudal de salida. Y en el fondo vamos a tener la zona de lodos,
que es la que se ve aquí, y que podemos observar la válvula que al abrirse lo que hace es que permita el desfogue de los lodos, permita el lavado de esos lodos y su posterior descarga, bien sea a un sistema de tratamiento o de tratamiento no, pero de almacenamiento de esas arenas que se quedan retenidas y que luego se pueda